Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy el pastor Samuel Vázquez y para mí, como siempre, es un gran privilegio el poder estar con ustedes. Por favor, les ruego que me hagan saber que estamos ya conectados, que estamos en comunicación. Pueden escribir allí algún comentario. Para mí siempre va a ser un gran privilegio el poder estar con ustedes. Me siento hoy muy contento de poder compartir la palabra del Señor y que juntos podamos crecer, juntos podamos conocer más al Señor. Siempre esto para mí es un gran motivo de alegría. Y cabe mencionar que este es un día en el cual el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y como siempre les habré de mencionar, necesitamos tener siempre una actitud acorde a lo que Dios desea comunicarnos. Así que vamos a esforzarnos por estar atentos, por no distraernos, por mantenernos activos y atentos a lo que Dios desea hablarnos. Ya estoy viendo de este lado unos mensajes. Araceli, Dios te bendiga. Esther, Gilberto, Edgar, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Rocío ya apareció por ahí también. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él esté hablando a nuestra vida, que sea su gracia en medio nuestro, que sea su favor en nuestro corazón y que su palabra esté hablando a nuestra vida. A todos los hermanos que ya se están conectando, doy gracias a Dios por sus vidas, a nuestro hermano Buenaventura, a Luis, Miguel Ángel, Gabriela Mejía, Alejandra García, García Sierra, Carla, Claudia, Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida y que la palabra que tú estás enviando para nosotros, Señor, sea una palabra que esté edificando nuestro corazón. Habla a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Desafía nuestro corazón, desafía nuestra alma y ayúdanos, Dios, a que en todo tu nombre sea exaltado y que tu palabra, Señor, como está escrito, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo cual tú le envías. Amado Dios, nos exponemos a ti y rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Aleluya, Dios es bueno. Déjenme decirles que esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Las joyas de la corona. Digan conmigo, las joyas de la corona. Y vamos juntos, por favor, a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a darle lectura, por favor, al verso 11. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, pongamos mucha atención, dice la escritura así: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Qué palabra tan intensa es la que el Señor Jesucristo está soltándole a la iglesia de Filadelfia, la cual, cabe mencionar, es la única iglesia para la cual el Señor Jesucristo no tiene un solo reproche, pero sí tiene una advertencia. Y la advertencia es que se aferre a lo que tiene para que nadie le quite la corona. Déjame decirte que en el contexto escritural y cultural, las coronas hacen alusión a un grado de exclusividad en cuanto a dignidad y acceso. Di conmigo, dignidad y acceso. Esto es algo muy importante y que no debes de perder de vista. Tu grado de dignidad identifica tu grado de acceso. Si nuestro grado de dignidad es devaluado,
también es devaluado nuestro grado de acceso. A mayor dignidad, mayor acceso. Y la corona representaba este privilegio, ese grado de exclusividad que le daba al portador dignidad y acceso. ¿Por qué? Porque este grado de exclusividad estaba vinculado a la persona y su carácter, a la persona y su carácter. Tenga esto presente. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad en la que las personas se esmeran por obtener logros y reconocimiento. Y no es algo en lo cual yo esté en contra. Al contrario, considero que toda persona que tiene aspiraciones grandes merece la satisfacción de alcanzar sus sueños y sus metas en la medida correspondiente a su esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, si solamente prestamos atención al resultado o al objetivo que queremos alcanzar, estamos limitando la satisfacción que podríamos obtener si, por ejemplo, de forma complementaria, buscáramos no solo alcanzar y hacer realidad nuestros sueños, sino también, a medida que avanzamos en la búsqueda de esta meta, el consolidar nuestro carácter y nuestra fe, lo cual definitivamente ahondaría en un resultado benéfico para nuestra vida. El apóstol Pablo expresa en su primera epístola a los Corintios que a la verdad todos corren en el estadio, pero solo uno se lleva el premio, y que es de suma importancia que usted y yo consideremos la afirmación que él declara cuando nos dice que debemos de correr de tal manera que lo obtengamos. Pareciera que por un momento lo único que importa es ganar la carrera. Pero si abrimos un poco más nuestra visión, nos daremos cuenta que a lo que el apóstol Pablo se refiere no se limita a un objetivo único y aislado en cuanto a nuestra realidad, sino que el apóstol desea que cada uno de nosotros amplíe su visión en cuanto a todo lo que implica participar en esta carrera, de tal manera que al involucrarnos en nuestros procesos podamos obtener un desarrollo integral durante todo el proceso de la carrera. Esto es algo muy importante porque muchas personas hoy día están enfocadas en alcanzar sus metas y eso es bueno. Muchas personas hoy día están solamente enfocadas en alcanzar sus sueños y no es que esté mal. Como ya mencioné, creo que cada persona merece ser recompensada de acuerdo a su sacrificio y esfuerzo. Pero sería mucho mejor si cada persona no solamente buscara alcanzar una meta, sino que al correr tras esa meta, al esforzarse tras ese sueño, tras alcanzar ese objetivo, también se ocupara de integralmente permitirle al proceso que implica el participar de dicho objetivo, transformar su forma de pensar y su vida. De allí que él añada en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, una sentencia muy importante. Y él dice, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. En otras palabras, no basta con correr. No basta simplemente con, en cuanto escuches el disparo, echarte a correr como loco. No, lo que el apóstol dice es que si realmente quieres legítimamente alcanzar tus sueños, necesitas correr de acuerdo al reglamento, de acuerdo a los requisitos, de acuerdo al contexto que se va a demandar de ti para hacer válida tu victoria. En este sentido, cuando nosotros estamos esforzándonos por alcanzar un sueño, por alcanzar un proyecto, por llevar a cabo una meta, necesitamos entender que las reglas del reino de los cielos van mucho más allá de lo que muchas veces nosotros en lo humano y natural nos trazamos. Para muchas personas, como ya mencioné, podría bastar simplemente con el hecho
de poder alcanzar la meta y es lo único que quieren. Pero el reino de los cielos nos abre un panorama mucho más amplio y nos dice, no solo quiero que corras tras la meta o tras el objetivo que te has propuesto, quiero que participes del proceso que este implica para que en la medida que tú avanzas en lo externo, crezcas en lo interno. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe de prestar especial atención. Es ahí donde cada uno de nosotros debe de avanzar. En este sentido, nosotros como hijos de Dios deberíamos saber que nuestra vida, escucha bien esto, no nos ha sido dada con la única intención de que alcancemos metas y logremos objetivos. Creo que para esto Dios hubiera diseñado excelentes robots que realizaran tareas, ¿verdad? Ninguno de nosotros fue creado simplemente para alcanzar metas y objetivos. Si así fuera, Dios, como ya lo mencioné, hubiera creado robots de última tecnología a los cuales les hubiera dado una instrucción y ellos simplemente la hubiesen logrado. No, yo creo que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros entienda que al buscar dichas metas logremos cumplir con el propósito que Él desea llevar a cabo en nuestra vida, a través del perfeccionamiento que nos ofrece el atravesar por los procesos que nos conducen hacia la consolidación de nuestros objetivos. Cada vez que usted está persiguiendo una meta o que usted se involucre en un proyecto, sea emocional, sea laboral, sea financiero, sea cualesquiera que sea su contexto, dicho proyecto le implicará el que usted se introduzca en una serie de procesos. Lo importante aquí y lo que quiero enfatizar en esta noche es que esos procesos nos van a ayudar a ser perfeccionados de tal manera que debemos ampliar nuestra visión y dejar de pensar que lo único que necesitamos perseguir es la meta, es el objetivo a alcanzar. No, necesitamos en la medida que nosotros avanzamos ir creciendo, ir consolidando en áreas íntimas que nos harán personas más estables, más maduras, más capaces de enfrentar la adversidad. Si nosotros solo nos enfocamos en el resultado, créame que vamos a posiblemente a lograr muchas cosas que nos propongamos, porque tenemos talentos, porque tenemos habilidades, porque somos personas inteligentes, pero habría una gran diferencia si de manera paralela a como nosotros nos esforzamos por alcanzar nuestras metas, también creciéramos. Es lamentable que hoy día muchas personas, si las podemos ver en derredor, están alcanzando metas, pero en lo íntimo no expresan ningún tipo de crecimiento. Y es ahí donde se amplía la visión de Dios para nosotros, sus hijos. Dios no solamente quiere que tú alcances tus metas, que veas realizado tu sueño, que veas cumplido su propósito en tu vida. Él quiere que tú, aferrado a dicho propósito, participes de los procesos para que estos te permitan ir creciendo. Y esto es algo que necesitamos entender. En otras palabras, para Dios, escucha bien esto, no es tan trascendente que logres tus metas y objetivos particulares como es el que crezcas interiormente en la búsqueda de ellos. Es decir, que al estar trabajando, al estar emprendiendo tus sueños, al estar esforzándote por alcanzar tus metas, le permitas a los procesos paralelos que se están dando a esta búsqueda transformarte, ir moldeando tu vida. La Biblia nos insta, amados hermanos, a procurar ese crecimiento íntimo, ese perfeccionamiento integral. Recuerde que nosotros somos seres tripartitas. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y necesitamos crecer, madurar de forma integral. Cuando nuestras metas solo las visualizamos en lo material, nos olvidamos de lo espiritual. Cuando nuestras metas no están bien definidas, en ese avance nos podemos extraviar. Y por esto es importante que tengamos claro qué es aquello que queremos. Eso es fundamental. Pero que no olvidemos la importancia que tiene el que le permitamos a los procesos trabajar en nosotros durante la búsqueda de alcanzar dichos objetivos.
Es muy importante que nosotros podamos avanzar, pero al mismo tiempo madurar, crecer íntimamente. Esto es algo que nos va a proporcionar los procesos que vivimos al momento de intentar alcanzar nuestras metas y que de otra manera no podríamos obtener. Necesitamos abrazar el proceso. Déjeme mostrarle aquí algo muy importante. Y dice nuestra lámina, le invito a que vaya usted a Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 4 en adelante. Y mientras que usted lo encuentra, vamos a leer lo que tenemos allí proyectado en la pantalla. Y dice la lámina, el plan que Dios tiene para nuestra vida está enfocado en el desarrollo y la consolidación integral de todo nuestro ser, lo cual obedece más a un propósito que a la consumación de un objetivo en particular. En otras palabras, el plan de Dios no está limitado a lo que tú puedas alcanzar, a lo que tú quieres lograr. El plan de Dios involucra lo que tú quieres lograr, pero se amplía al propósito que Él tiene para ti en medio de esas metas y objetivos que te has trazado en la vida. Dios no está en contra de que tengamos metas, de que tengamos sueños, de que tengamos objetivos. Al contrario, Él simplemente desea que abramos nuestra visión y que nos demos cuenta que Él tiene un propósito que trasciende a nuestras metas, que trasciende a nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nuestra vida. Me encanta la palabra del Señor cuando dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una estrategia. Muchas veces les he dicho que Dios no está improvisando con nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros e incluso nuestras metas, objetivos, sueños y proyectos no se escapan a dicho propósito. Por eso es que Dios desea que no solamente te enfoques en aquello que quieres alcanzar, sino que de manera integral le permitas a los procesos en los cuales estás involucrado trabajar en tu vida. ¿Para qué? Para que pueda ser consolidado de manera integral, es decir, tanto en el área espiritual como en el área material. Las pruebas nos van a fortalecer tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo intelectual. Y necesitamos hoy darnos cuenta que si nosotros no participamos de dichos procesos, le estamos restando a nuestra vida la capacidad de experimentar plenitud en cuanto al desarrollo. Porque podríamos continuar avanzando y teniendo logros y objetivos, pero ¿cuál sería la trascendencia si no estamos logrando un crecimiento integral e íntimo? Por eso es que menciono que el plan que Dios tiene para nuestra vida está enfocado en el desarrollo y la consolidación integral de todo nuestro ser. Dios desea que crezcamos espiritualmente, así como prosperamos materialmente. Dios desea que seamos consolidados, tanto en la fe como en el impulso que nos motiva día con día a perseverar. Y sabes, todo esto obedece más a un propósito que a la consumación de un objetivo en particular. Dios tiene un plan mucho más amplio, mucho más grande, y Él desea que cada uno de nosotros pueda abrir sus ojos hacia esta realidad. Entonces veamos lo que dice la palabra del Señor ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Note bien la expresión del apóstol Pedro y él dice, Dios les ha dado una promesa que los ancla a un propósito. Porque Dios no solamente tiene en consideración el que ustedes lleguen a una meta, sino el que ustedes alcancen a haber cumplido en su vida un propósito. Y ese propósito tiene que ver con que nosotros escapemos de esta corrupción
del mundo actual y podamos en su momento llegar a tener parte en la naturaleza divina. En otras palabras, llegar a ser miembros de la familia de Dios, lo cual somos en este momento, pero que llegará su momento de plena manifestación. Continúa el apóstol Pedro hablando y diciendo, precisamente por eso, lea con atención. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vea qué tremendo es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Él básicamente nos dice, si ustedes quieren ver el propósito de Dios en su vida, tienen que comenzar a trabajar en esas áreas íntimas de su ser y buscar un constante crecimiento. Por eso la palabra de Dios enfatiza y dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, y de ahí él comienza a decir todo lo que necesitamos como hijos de Dios para participar del propósito de Dios a nuestra vida. En términos simples, a Dios le interesa que corras hacia la meta que Él ha trazado, pero le importa que durante el proceso no te olvides del propósito por el cual participas en la carrera. No es simplemente atravesar una meta, es tener conciencia de todo lo que la carrera implica y ajustarme a las normas de la carrera para que cuando yo logre cruzar esa meta pueda ser legítimamente acreedor a aquello que mi esfuerzo me ha dado participación. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura acerca de la senda del justo? Dice la palabra del Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es algo muy importante, porque si nosotros reflexionamos en esta expresión del apóstol Pablo, necesitamos esa clase de crecimiento constante. Y Dios desea, amados hermanos, que entendamos que dicho crecimiento nos lo va a proveer los procesos que se dan en nuestra vida cuando nos encauzamos a buscar alcanzar aquellas metas y objetivos que nos trazamos delante de nuestros ojos día con día. No es solamente correr tras un objetivo, es permitir que las situaciones que en torno a tu vida a causa de correr tras ese objetivo surgirán, te moldeen, traten contigo y que tú perseveres a fin de que conforme avanzas, reitero, crezcas. Avanzas en lo externo, creces en lo interno. Y eso es algo que como hijos de Dios necesitamos entender. Por eso el apóstol Pedro dice cosas como estas: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos ir añadiendo, ir incrementando, ir creciendo espiritualmente. El apóstol Pedro, amados hermanos, no está apuntando solo a una carrera donde lo único que necesitamos perseguir es la meta, sino que él necesita que entendamos que para poder ser declarados vencedores necesitamos correrla de manera legítima. Y esto tiene que ver para con nosotros, los hijos de Dios, en desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. De nada nos serviría obtener muchos logros en lo natural si espiritualmente no crecemos. De nada nos serviría obtener grandes cosas en lo material si en cuanto a nuestra relación con el Señor no estamos avanzando. Hoy usted y yo necesitamos entender esta realidad y darnos cuenta que más que nunca necesitamos poner especial énfasis en nuestro crecimiento
espiritual. Piense por un momento, ¿cuáles son las metas o los proyectos en los cuales usted hoy está involucrado? Pensemos en un proyecto muy loable, construir una casa. Bueno, cuando usted se involucra en un proyecto de esta naturaleza, ese proyecto va a demandar mucho de usted. Lo que usted necesita entender es que no es simplemente participar de este proyecto y de este objetivo mirando como único propósito el que la meta sea alcanzada, sino que debemos extender nuestra visión y darnos cuenta que el propósito de Dios en medio de este proyecto que hemos emprendido es trabajar en nosotros a fin de que empleando circunstancias naturales seamos perfeccionados espiritualmente. Dios es un ser intencional y no hay ninguna circunstancia que escape a su propósito para nuestra vida. Él va a emplear cualquier circunstancia para poder encaminarnos hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que aún tus sueños, aún tus metas, aún tus proyectos, Dios los va a emplear para tratar en tu vida. Pero necesitamos tener una visión amplia, que no se centre solo en alcanzar el objetivo, sino que le permita a los procesos ir perfeccionándonos, ir creciendo, de tal manera que podamos entonces, como hijos de Dios, ir obteniendo un desarrollo de carácter de forma íntima y madurez en lo espiritual. Considerando esto es que podría atreverme a decir lo siguiente. Escuche bien con atención lo que voy a decir. La vida cristiana no debería enfocarse simplemente en llegar al cielo. Escuche bien lo que estoy diciendo. La vida cristiana no debería de enfocarse simplemente en que usted y yo lleguemos al cielo. Cualquier persona que no entiende lo que estoy hablando podría rasgarse los vestidos y creer que estoy hablando una herejía. Pero no es así. Déjeme decirle que la vida cristiana, lo reitero, no debería enfocarse simplemente en que lleguemos al cielo, sino en que crezcamos en el Señor durante nuestro peregrinar en esta vida, para que cuando estemos allá, en el cielo, en la presencia de Dios, seamos lo más parecidos a Cristo. ¿Cuál es el propósito de las pruebas en la tierra? ¿Cuál es el propósito de los tiempos de estrechez? ¿Cuál es el propósito de la aflicción? ¿Simplemente es una consecuencia del pecado? No, debemos tener una visión mucho más amplia y darnos cuenta que en medio de la adversidad Dios también está presente. En medio del dolor Dios está presente. En medio de la escasez Dios está presente. En medio de tus tormentas Dios está presente. Y el propósito de la adversidad, el propósito de las crisis, el propósito de las dificultades es que cada vez nosotros seamos más como Cristo. Que cada vez nosotros seamos perfeccionados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra fe. Por eso dice el apóstol Pedro, añadan a su fe virtud. Necesitamos hoy más que nunca comprender esta verdad para que cuando tú enfrentes momentos de estrechez, en lugar de retractarte, en lugar de debilitarte, en lugar de rendirte, le permitas a Dios obrar en ti. Tal vez estás atravesando por un momento de dificultad en lo emocional, o estás atravesando un momento de estrechez en lo económico, o un momento de inestabilidad en cuestiones de salud. Pero algo que debes de saber es que si esa crisis no está teniendo como resultado que Dios trabaje en tu mente y en tu corazón, entonces estás malviviendo tu crisis. Deberíamos aprovechar las crisis para conocer mejor al Señor. Porque no se trata simplemente de abrazar un evangelio que me lleve al cielo y ahí termina todo. No, se trata de abrazar un evangelio que me permita, a través de las pruebas que experimento en mi día a día, ser transformado de tal manera que cada día yo pueda aspirar a ser más como Jesús. ¿Había visto usted la dificultad de esta manera antes?
Muchos de nosotros hemos incluso, en muchas ocasiones, reprendido la dificultad. ¿Y cómo sabemos si dentro de esta situación que enfrentamos no hay un propósito de Dios para nuestra vida? Recuerde usted cuando David comienza a ser perseguido por su hijo Absalón. Y una de las cosas que suceden con David es que él, yendo con sus valientes, le sale al encuentro un hombre de nombre Simi. Y Simi comienza a insultar al rey y comienza a llamarle asesino, comienza a despotricar en contra del rey. Y uno de los valientes de David le dice al rey: ¿quién es ese perro muerto para hablarle así al rey? Deme la oportunidad de ir y matarlo y acabar con él, porque no me parece justo que esta persona se dirija así hacia su majestad. Y David le dice: déjalo, porque no sabemos si detrás de sus palabras está Dios hablando. Y estoy seguro que David estaba pensando: si es Dios hablando, voy a abrazar el proceso para que Él me transforme en medio de la aflicción. Y si no fuera Dios, Él también es poderoso para sacarme de en medio de esa tribulación y hacerme ver su victoria. Qué importante es que entendamos estas verdades. Porque muchas veces las crisis lo único que pretenden dentro del propósito de Dios para nuestra vida es que abramos bien nuestros ojos y ampliemos nuestra visión y nos demos cuenta que dentro del propósito de Dios para nuestra vida no está simplemente una meta delante de nuestros ojos. Para Dios es mucho más importante que crezcamos íntimamente que obtener un resultado que no nos deje nada. Muchos de nosotros estamos corriendo tras el resultado. Pareciera que lo único que nos interesa, somos como esos niños de primaria, que lo único que nos interesa es el obtener esa nota aprobatoria, aunque no sepamos de dónde surge el 3 por 5, 15. Lo único que queremos es que me pongan aprobado. Y no estoy disfrutando ni siquiera del proceso, porque lo único que quiero es que cuando en el examen me pregunten algo, yo al repasar todo, de acuerdo a lo que está en mi mente, yo tenga la respuesta. Y una vez que obtenga la nota aprobatoria, yo habré logrado mi objetivo. ¿Sabes? Esa no es una forma de poder emprender una carrera académica. La forma adecuada sería, más allá que buscar una nota aprobatoria, es el entender, el razonar, el comprender el origen de cada respuesta, el porqué de cada solución a determinado problema. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. En la vida vamos a enfrentar aflicciones, pero ¿cómo sabes si a través de esta aflicción que estás atravesando, Dios no quiere que en ella tú crezcas? Posiblemente tu aflicción te ha estado llevando a orar más, a leer más, a consagrarte más. Pero si tu aflicción no te está llevando a los pies de Cristo y a buscar ser una persona más dócil a los ojos del Señor, déjame decirte que entonces estás malviviendo tu crisis. Porque podríamos estar disfrutando en medio del dolor la crisis. Sí, estoy atravesando por un momento de enfermedad, estoy atravesando por un momento de estrechez financiera, estoy atravesando por un momento de pérdidas irreparables en mi vida, pero en medio de todo eso, estoy expectante de aquello que Dios desea llevar a cabo en mi vida. Y eso, amados hermanos, es lo más valioso. Y es lo que cada uno de nosotros necesita hoy tener en consideración al momento de emprender un proyecto, cualesquiera que sea. Dicho proyecto te va a introducir a procesos que muchas veces no podrás controlar, a situaciones que muchas veces vas a sentir que te están superando. Pero tú necesitas darte cuenta
que esas circunstancias de estrechez tienen un propósito en Cristo Jesús, y es que tú crezcas íntimamente en la medida que avanzamos externamente. De esta manera, entonces, de forma integral, crecemos, tanto en lo externo como en lo interno. Y eso es algo que necesitamos hoy tener en consideración. Lamentablemente vivimos en una sociedad frágil, sensacionalista y voluble, en la que el crecimiento de muchos cristianos se basa en los resultados obtenidos a través de su caminar en el Señor, pero sin que estos expresen y respalden de alguna forma el avance, desarrollo o madurez en su carácter cristiano. Sí, hoy lo podemos ver dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que pueden tener logros, pero ¿cuáles son los resultados que puedes ver en su vida? Tristemente, hay quienes pueden tener éxito en lo externo, pero no han crecido en lo interno. Les falta carácter, les falta dominio propio, les falta templanza, les falta paciencia, les falta amor. Necesitamos no solo enfocarnos en un resultado, sino en que el proceso que me lleve al resultado forje el carácter de Cristo en mí. Por eso es que me atrevo a decir que el evangelio no debería de enfocarse o no deberíamos de enfocarlo simplemente en que este sea el medio para que usted y yo lleguemos al cielo, sino que crezcamos, que sea el medio para crecer en el Señor durante nuestra travesía por esta vida, para que cuando estemos ante Él seamos lo más parecido a Cristo. ¿Sabe? Me encanta una peculiaridad que tiene uno de los mobiliarios dentro del tabernáculo de Moisés. Y este es el candelabro. El candelabro, como en algún momento se los he explicado, era de oro puro. Pesaba 33 kilos. Tenía 6 brazos y 7 lamparillas. Todo esto tiene una connotación espiritual muy tremenda que apunta directamente a Cristo. Pero a lo que quiero hacer énfasis es que dicho candelabro debía de ser labrado a martillo. Es decir, debía haber sido perfeccionado a golpes. Y es lo que dice la Escritura respecto de Cristo en la epístola a los Hebreos, que Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Los momentos de estrechez son momentos de oportunidad que el cielo puede aprovechar, si tú así lo determinas, para crear en ti un verdadero avance espiritual. Pero si nosotros a cada momento de estrechez, a cada momento de dificultad, vamos a estar soltando, vamos a estar rindiéndonos, vamos a estar desistiendo, ¿cuándo vamos a tener esa formación de carácter que como hijos de Dios necesitamos tener? No se trata solo de tener logros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida secular. Se trata de consolidar esos logros y de alguna manera verlos también reflejados en nuestra vida íntima, nuestra manera de pensar, nuestra manera de analizar, nuestra manera de responder, nuestra manera de reaccionar. Algo que debemos de tener siempre presente es que podríamos ganar el mundo entero y aún así perder nuestra alma. ¿Por qué? Porque no vamos a asegurar un lugar en los cielos con base a nuestros éxitos terrenales. Vamos a asegurar un lugar en los cielos con base al desarrollo íntimo que hayamos tenido en Cristo Jesús. ¿Y qué nos provee ese desarrollo? Las pruebas. Por eso el apóstol Santiago dice, si ustedes están enfrentando tribulación, siéntanse las personas más privilegiadas y dichosas del mundo. ¿Por qué? Porque si nos atrevemos a vivir la estrechez y la prueba, de ella podemos sacar más crecimiento, más avance que de una victoria sin oposición. Eso es sumamente importante que lo tengamos presente. Escucha esto.
La falta de crecimiento íntimo, formación y consolidación de carácter puede eclipsar nuestros resultados integrales aun cuando no carezcamos de aparentes éxitos. Lo vuelvo a leer. La falta de crecimiento íntimo, formación y consolidación del carácter pueden eclipsar nuestros resultados integrales. Es decir, puedo yo continuar teniendo resultados, que la gente aplauda y que la gente reconozca. Oh, qué bien, pero si yo no estoy creciendo íntimamente, esa falta de carácter en mí va a eclipsar todo logro que fuera de mí yo esté obteniendo. Por eso es importante que busquemos que exista en nosotros ese desarrollo integral que dignifique nuestra persona y que nos permita tener un grado de distinción que nos dé acceso y nos dé privilegio. Necesitamos aferrarnos a lo que Él nos ha dado, porque de otra manera vamos a perder nuestra corona. Hoy más que nunca tenemos que perseverar en el desarrollo de nuestro carácter. Y mire, le invito por favor a que abra su Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio 34, verso 7. Y mientras que usted lo encuentra, aquellos que ya lo encontraron, por favor, vamos a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. Déjeme decirle lo siguiente. Si queremos la recompensa completa, debemos revestirnos de dignidad de forma integral y velar por un constante crecimiento y un sólido equilibrio a fin de no perder lo que Dios ya nos ha concedido. Qué importante es esto que estoy expresándoles, porque no basta simplemente enfocarnos en la meta, crecer, pero si te falta equilibrio, vas a parecer esa torre de palitos. En algún momento todo se va a colapsar. Necesitamos entonces darnos cuenta que el propósito de Dios para nuestra vida no se limita estrechamente a que simplemente corramos tras una meta o tras un objetivo, sino que se amplía al punto en el cual tú puedas, sí, correr tras esa meta y tras ese objetivo, pero teniendo en consideración que el proceso al cual te introduce el ir tras esa meta u objetivo va a obrar de forma integral en ti. Y tú necesitas que dicho proceso permita que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida. ¿De qué manera? Pues aprendiendo a reaccionar en medio de la adversidad. ¿Cuántas veces hemos emprendido algún proyecto y de repente pareciera que las cosas no están saliendo o no están resultando como nosotros esperamos? Bueno, ese momento de estrechez, ese momento de crisis debería de hacernos voltear nuestra mirada hacia el cielo y permitirle a Dios obrar en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos transformados. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en Proverbios que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y algo que debemos de saber es que cuando nosotros no somos dóciles a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, nos endurecemos y perdemos el equilibrio. Y entonces corremos tras nuestro afán, pero pierde sentido y significado porque ya no participamos del propósito que Dios tiene para nosotros a través de cada circunstancia que dicho correr tras dicho objetivo, tras dicha meta, nos va a traer a la vida. Entonces necesitamos entender esta verdad. Y para ejemplificarlo mejor, quiero que leamos Deuteronomio 34, verso 7. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 34, verso 7. Y dice la palabra del Señor así. Note bien esto.
Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Hay muchas cosas que mencionar de este verso, pero me encanta el hecho de que Moisés llega a la edad de 120 años. ¿Sabe? El número 120 en la Biblia representa el límite del hombre, el límite de la fuerza humana. Por eso la Escritura enfatiza que allí en el aposento alto había cerca de 120. Es decir, la iglesia humanamente estaba exponiendo delante de Dios toda su pasión, toda su fuerza, toda su capacidad, pero era tiempo de que la capacidad, la fuerza y la gloria del reino viniera sobre la debilidad de la iglesia. ¿Comprende? El número 120 representa el límite de la fuerza humana. Y en este sentido, Moisés ha llegado a ese límite, a ese punto. Ahora, Moisés llega a esos 120 años y es la edad en la cual él muere, pero algo destaca la Escritura, y es que dice que no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Pero aquí hay algo muy interesante que yo necesito que entendamos, y es que cuando Dios sale al encuentro de Moisés, Dios lo llama en el desierto para ir y liberar a su pueblo Israel de Egipto. Y Dios le da la promesa a Moisés de que él habría de introducir al pueblo de Israel a la tierra que prometió a su amigo Abraham, tierra donde abundan la leche y la miel. Pero usted recordará que algo sucedió en el desierto que hizo que Dios le dijera a Moisés: no entrarás a la tierra que juré dar por herencia a sus antepasados. Y es que Moisés no dignificó delante de los hombres su grado de acceso y privilegio, su corona que Dios le había dado en la tierra. Dios había dignificado a Moisés. Y en una ocasión, cuando Miriam y Aarón lo juzgan, Dios sale en defensa de Moisés y él dice: cuando yo hable con un profeta, hablaré con él en sueños, me revelaré a él en visiones. Pero no será así con mi siervo Moisés, porque con Moisés yo hablo cara a cara, como un hombre habla con su amigo. ¿Cómo entonces ustedes se atreven a hablar de él? Y dice la palabra del Señor que la ira del Señor se encendió y Miriam quedó blanca de la lepra. Y Aarón, muerto de miedo, corrió a Moisés a pedirle que intercediera por Miriam. Dios había dignificado a Moisés y Dios ante el pueblo le había puesto una corona. Y ahora Moisés se encontraba en un periodo de estrechez y el pueblo de Israel se encontraba insatisfecho. ¿Sabes? Cuando tu mirada no está puesta en el propósito de Dios para tu vida, cuando tu mirada ha dejado de estar atenta a la gloria que está por manifestarse, todo en tu vida te causa sinsabor, todo en tu vida te provoca decepción. Todo en tu vida es cansancio. ¿Por qué? Porque has perdido la expectativa debido a que has perdido el propósito. Tal vez sigues teniendo metas, pero te abruman y no puedes realmente disfrutar lo que el proceso te pudiera dar, porque tu única visión se centra en lo que quieres alcanzar, el resultado, pero no en el crecimiento que la estrechez te pudiera brindar. Moisés está atravesando por un momento de estrechez. Y dice la palabra del Señor que Moisés viene ante la presencia de Dios y le dice: el pueblo de Israel está insatisfecho, nuevamente está murmurando. Y Dios
le da una nueva estrategia a Moisés y es como si Dios le dijera a Moisés: sé condescendiente con ellos y trátalos con amor. Pero la situación que Moisés está viviendo no es como para reaccionar de esta manera. Recuerden que nosotros los seres humanos ante diferentes circunstancias podemos reaccionar o responder. Cuando reaccionamos, lo hacemos de acuerdo a la emotividad, lo hacemos de acuerdo al sentir que en el momento dentro de nosotros se gesta e impulsa una determinada acción. Pero cuando respondemos, hablamos de una reacción dado un pensamiento, dado un razonamiento, dado un entendimiento de la situación donde nos encontramos. Entonces, Moisés no estaba presto para responder como Dios le había indicado, pero sí estaba dispuesto a reaccionar como él sentía que ellos, los israelitas, merecían. Entonces dice la palabra del Señor que saliendo Moisés de la presencia del Señor, habló a la comunidad de los israelitas y les dijo: a ver, caterva de pecadores, ¿tengo que darles a beber agua de la peña para que dejen de murmurar? Y alzando la vara, golpeó 2 veces la peña y Dios honró su palabra. Pero Moisés deshonró su corona. ¿Qué fue lo que le falló a Moisés? Dice la Biblia que no perdió la visión y tampoco perdió el vigor. ¿En qué falló? Le faltó carácter. ¿Comprendes? Si Moisés hubiera permitido que este momento de estrechez le consolidara aún más en ese hombre paciente que era, él habría podido entrar a la tierra prometida y darla por heredad y ver con sus ojos cumplido el propósito de Dios para él y el pueblo de Israel. Pero deshonró su corona. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a permitir que el proceso le hiciera dócil. ¿Cuántas veces estamos viviendo situaciones de estrechez, de dificultad, y que en lugar de hacernos más dóciles nos hacen más duros? Pregunto, ¿tú crees que ese era el propósito de la crisis para tu vida? ¿Cuántas personas sufren pérdidas irreparables y en lugar de volverse al Señor con una mayor devoción, se vuelven más duros, más insensibles, se apartan de Dios? ¿Por qué? Porque no tienen una visión lo suficientemente amplia para entender que aún en medio de la crisis Dios desea perfeccionarnos. Dios desea perfeccionar a su iglesia. Y en medio de tus proyectos, en medio de tus sueños, en medio de tus emprendimientos, Dios desea glorificarse. A Él le da gusto verte tener éxito. Pero necesitas entender y darte cuenta que cuando las situaciones vienen a estrechez, no significa que haya un despropósito, es porque Él quiere llevarte a un nuevo nivel, a un nuevo propósito, hacia un nuevo horizonte en su voluntad para tu vida. Necesitamos hoy darnos cuenta de esta verdad y entonces procurar crecer en carácter. Moisés creía que ya lo había logrado, ya estaba a nada de cruzar el río Jordán. Y él sabía que una vez cruzándolo, se habría de cumplir el propósito de Dios para él y para el pueblo de Israel. Pero es ahí, en el desierto, donde él deshonra su corona.
Y reitero, no le falta visión, no le falta vigor. Lo que le falta es carácter. Le faltó a Moisés en este momento de su vida añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. ¿Te das cuenta? La falta de carácter en nuestra vida puede eclipsar todos los logros que pudiéramos estar obteniendo. Moisés le ruega al Señor que tenga misericordia de él. Y Dios le dice, ya no hablemos más del tema. Unge a Josué, hijo de Nun, para que él te suceda en el cargo y él sea el que introduzca al pueblo en la tierra donde abundan la leche y la miel. Imagino a Moisés triste, muy quebrantado, arrepentido por lo que sucedió. Y dice el libro de Josué, si usted me acompaña, a Josué capítulo 1, fíjese lo que dice la Escritura en el verso 2. Dios ahora está hablando con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Moisés ha muerto. Moisés se quedó como aquella generación rebelde postrada en el desierto. Moisés no entró a la tierra prometida conforme a lo que Dios le había hablado en un principio. ¿Por qué? Porque durante un proceso de estrechez, Moisés reaccionó, pero no supo responder. ¿Por qué? Porque le faltó abrazar el proceso y que el proceso lograra la transformación y el crecimiento en su carácter a fin de que él pudiera responder. Dios no estaba esperando que Moisés reaccionara. Dios estaba esperando que Moisés obedeciera y respondiera de acuerdo al carácter que Dios estaba forjando en él. Interesante. Moisés muere. Pero ¿sabes? Dice la palabra del Señor que el Señor no es injusto como para olvidar todo aquel trabajo que hemos hecho en favor de su obra. ¿Y qué crees? Como la actitud de Moisés al reconocer que no había sido dócil, que no había actuado conforme al propósito de Dios y la forma en la cual él aceptó la voluntad del Señor y murió sin haber entrado a la tierra prometida, Dios le dio una oportunidad sobrenatural. Y nada más y nada menos, cuando Jesús pisó la tierra, allí en el monte de la transfiguración, entró a escena Moisés. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro y los otros discípulos, Juan y Santiago, estaban allí en el monte de la transfiguración y vieron a Jesús hablar con Moisés y con Elías. Dios en su soberana voluntad le da la oportunidad a Moisés de pisar esa tierra prometida. Y no solo eso, sino le da la oportunidad de ministrar al Verbo hecho hombre a causa de su fidelidad, a causa de su nobleza, a causa de su entendimiento que había hecho mal. Por eso la Escritura confirma que nadie que a él viene, él le echa fuera jamás, y que el corazón contrito y humillado, el Señor jamás despreciará. ¡Qué maravilloso! Tal vez
en tiempo y forma. Moisés no vio cuando él quería el cumplimiento de su objetivo o meta. Pero cuando tú permites que el proceso de Dios en tu vida se lleve a cabo, Dios se encarga de que alcances tus objetivos y tus metas de una forma más gloriosa. Moisés no fue desechado, fue reivindicado a causa de que reconoció que había obrado mal y Dios le dio la oportunidad de ministrar al Verbo de vida hecho hombre. Eso es maravilloso. Y démonos cuenta de esta verdad. Puedes ser una persona que tienes visión y que tienes vigor, que tienes la capacidad de emprender y hacer muchas cosas. Pero si te falta carácter, estás en peligro, estás en riesgo. Podrías perderlo todo. Por eso es importante que nos empeñemos en ese crecimiento integral, no solo en alcanzar metas, sino en permitirle a Dios que Él, a través de las dificultades, siga formando nuestro carácter, para que tengamos naturalmente un avance, pero espiritualmente un crecimiento, y que integralmente nos consolidemos a imagen de Cristo. Amén. Bien, para concluir, vamos a leer juntos lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 1, lo siguiente: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Note lo que el autor a los hebreos nos insta, y es a hacer a un lado todo aquello que nos pudiera estorbar para que nuestra carrera sea legítima y sea ligera. Necesitamos emprender esa carrera, pero no solamente buscando ganar, sino participar de acuerdo a las reglas que rigen dicha carrera y ajustar nuestra vida a todo lo que la misma demande, a fin de que cuando logremos alcanzar el objetivo, seamos vencedores legítimos y podamos retener lo que ya se nos ha concedido. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno con nosotros, amada iglesia. Él es maravilloso. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. ¿Le parece bien? Vamos a bendecir su nombre.